Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer un cuello capucha para adulto a 2 agujas. Para empezar a tejer este lindo cuello capucha, empezaremos montando 108 puntos en las agujas de 5 milímetros. Y dependientemente del grosor de lana que ustedes estén utilizando, lo importante es que sea múltiplo de 4 y que de ancho mida 60 centímetros. Eso es lo importante, no importa el grosor de lana, pero para los que quieren saber, mi lana es correspondiente a una aguja de 5 milímetros. Para eso son 108 puntos. Ahora, vamos a montar los 84 puntos de forma que quede elástica. Pueden tejer con agujas rectas convencionales o agujas circulares. En esta oportunidad voy a tejerlo de forma circular. Si no quieres tejerlo de forma circular, puedes tejerlo con las agujas rectas y al final del todo coser. Pero si vas a empezar a tejer por primera vez de forma circular o no tienes experiencia, te recomiendo este cuello porque va a ser muy sencillo, ¿sí? Tengo aquí las agujas circulares. Estas agujas circulares, ustedes pueden ver que he conseguido unas que son cortas, son de 20 centímetros el largo de este cable. Así nomás no he podido encontrar en las tiendas de tejido, por lo que lo pedí por internet, por AliExpress. Ellos no me están auspiciando, pero igual les quería mostrar para que ustedes vean. Y en la caja de descripciones les voy a dejar el enlace por si ustedes quieren comprar. He probado y me gusta la calidad, es de buena calidad, no se engancha la lana y está muy bien. Yo compré de 4, 4.5, 5 y 5.5 milímetros y pueden ver que también son de colores y muy bonitos. Este tipo de aguja es ideal para hacer cuellos o prendas pequeñas. En este caso lo voy a hacer con estas agujas, quiero probarlas en este cuello. Bien, ahora voy a empezar a montar los puntos y como les dije, tiene que ser de forma que quede elástica. Y si no sabes montar los puntos que queden de forma elástica, te invito a ver el tutorial que dejo en caja de descripciones de 8 maneras diferentes de montar puntos. Y el número 3 es la forma elástica. De repente tú conoces otra forma, también puedes hacerlo, pero de preferencia que quede elástica. Ahora, estoy haciendo este cuello con un color negro que tiene unas motitas de colores. Sé que muchos me dicen que prefieren que teja con lana clara para que se pueda ver mucho mejor la puntada. En este caso va a ser una puntada muy sencilla. Y aparte que esta lana lo tenía hace mucho tiempo y tenía muchísimas ganas de tejer con ella, así que como va a ser una puntada muy simple, va a ser en jersey más que nada la parte de la capucha, creo que sí se va a distinguir bien. Bien, aquí ya tengo los 92 puntos montados y como mis agujas son cortas, va a ser sencillo de tejer. En caso ustedes estén tejiendo con agujas circulares más largas, recuerden que pueden doblar por un lado y simplemente jalar una de las agujas de esta forma hasta unir ambas agujas y poder tejer. En mi caso, como les dije, he comprado estas que son de 20 centímetros, quiero probarlas, pero hasta ahora la calidad sí me gusta como está. A ver, ¿cuántos de ustedes aún no saben tejer con agujas circulares? Déjenme su comentario, ¿sí? De repente podemos hacer un tutorial especial de un paso a paso de cómo tejer de forma circular, aunque ahorita lo van a ver y van a ver que es muy sencillo. De todas maneras, coméntenme para saber cuántos son principiantes al tejer en agujas circulares. Bien, para tejer de forma circular es como su nombre lo dice, circular.
vamos a hacer círculos. Llego aquí y nuevamente llego aquí y otra vez. Siempre el tejido circular se teje por el lado de adelante del tejido. Normalmente cuando es aguja recta, nosotros terminamos el lado de adelante, giramos y estamos tejiendo atrás. Bien, para eso pueden hacerlo también y al final simplemente hacen la costura. Pero la gracia es hacerlo circular este cuello con la capucha. Bien, al menos el cuello, ¿sí? Aquí voy a poner una pequeña marca para saber dónde empezamos la primera o dónde vamos, dónde es el inicio de cada vuelta. Aquí pueden poner este tipo de marca o lo que deseen, ¿sí? Vamos a poner los dos. Entonces aquí coloco, tengo la lana en este lado derecho y como es de forma circular, empezamos por este lado. Algo importante, fíjense que no se haya empezado a enroscar de esta forma. Coloquen todo hacia el mismo sentido antes de empezar a tejer. Y siempre viendo las 2-3 primeras vueltas que no se haya girado. Y empezamos con 3 puntos en derecho. 1, 2, 3, 1 en revés. Espero que con el color de lana que es oscuro de todas maneras esté viendo. Como les digo, es solo repetir 3 derechos, va a ser sencillo. 1, 2, 3 derechos. Un revés, 3 derechos, 1, 2, 3, un revés, 3 derechos, 1, 2, 3, un revés, 3 derechos. Y así va a continuar tejiendo hasta llegar a la marca de acá. Aquí les muestro todo lo que he continuado tejiendo tal como les mostré. Y en total, desde que hemos empezado hasta arriba, tengo 26 centímetros. Si ustedes quieren un poco más corto o un poquito más largo, pueden continuar haciéndolo. Y podemos ver cómo se ve esta linda puntada de 3 derechos, un revés, 3 derechos, un revés. Yo lo voy a dejar con este lado. Hay personas que de repente quieren este lado de aquí. Puede ser cualquiera de los dos lados. Bien, una vez que ya tengo esta medida, vamos a hacer unas disminuciones. Y va a ser muy sencillo. A partir de ahora vamos a tejer todo en puntada jersey, que es tejer todo en derecho. Pero primero en esta hilera haremos unas disminuciones y serán cada 5 puntos en derecho, 3, 4, 5, haremos 2 puntos juntos. Ahí está. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 2 puntos juntos. Y así van a continuar hasta llegar acá. Nos vemos cuando terminemos esta vuelta de disminuciones. Y la última disminución, que en total serían 15 disminuciones, ven, acá hay 3 puntos, 1, 2 y 3, y llegué a la marca. Bien, si nosotros teníamos 108 puntos y he disminuido 15 puntos, me debe de quedar 93 puntos en total. Estos 93 puntos voy a tejer 4 vueltas, todo en derecho, en jersey. Esta es la vuelta 1, así que ustedes dejan
4 vueltas y nos vemos para hacer unas disminuciones más. Ya tengo aquí tejido las 4 vueltas, todo en derecho o puntada jersey, tal como les indiqué. Ven, queda de esta forma muy bonito. Ahora, yo les dije que iba a utilizar este lado de aquí, pero mientras más veo este otro lado, también me está gustando. Ahora no sé muy bien con cuál lado, así que creo que lo voy a hacer con este. Este creo que me está gustando más. ¿Ven? Para las personas que quieren con este lado, simplemente continúan. Para los que quieren con este otro lado, es lo mismo, simplemente fíjense, voy a jalar hacia afuera para que se convierta la parte de adelante, así, hasta aquí, ya lo tengo. Ahora este va a ser, en mi caso, el delantero. ¿Ven? Esta parte de aquí donde tengo una unión, no se preocupen, lo paso hacia atrás. Yo pensaba convertir esta parte hacia atrás, pero no hay problema. Fíjense, con un crochet simplemente lo devuelvo o lo pongo hacia atrás y ya no se nota esa unión. ¿Ven? Así. Bien, en esta parte de aquí, que es donde empezamos a hacer las vueltas, vamos a empezar a tejer ya abierto el tejido, por lo que en este lado, esta marca lo voy a mantener para no equivocarme y luego continuar derecho. Aquí tenemos 4 hileras en punto en revés, no importa, si lo quieren hacer en derecho, pues lo desatan y lo tejen en derecho. Yo lo voy a dejar ahí como una separación entre cuello y la capucha. Bien, la lana está para este lado, así que ahora sí vamos a empezar a tejer hasta aquí y luego regresamos. Ya no va a ser de forma circular. Y para esto, toda la capucha he decidido hacerlo en jersey, ¿sí? Voy a tejer 2 puntos en derecho y aquí hacer una disminución de 2 puntos. Esto se va a hacer durante 3 veces al empezar y al terminar. Bien, entonces ya hice 1 y voy a tejer todo hasta llegar aquí, 4 puntos antes del final. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya estoy llegando al final de esta vuelta, donde 4 puntos antes, aquí, ven, 4 puntos antes de la marca, voy a hacer en este lado disminución simple. Al empezar será 2 puntos juntos y al terminar en disminución simple. Ahí estamos, y 2 puntos al derecho. Ven, llegué aquí a la marca, así que volteo y van a tejer como cuando estamos con agujas rectas, ¿verdad? Que la parte de atrás se tejerá todo en revés, porque estamos tejiendo abierto la capucha. Entonces toda esta vuelta en revés. Nos vemos en la siguiente hilera. Termino esta segunda vuelta, acá está la marca, ven, así que ya giro. Por eso es importante la marca, para que recuerden que ya no se teje circular. Ven, ahora estamos nuevamente en la parte de adelante del tejido y volvemos a repetir esa disminución, donde es tejer 2 puntos en derecho y luego 2 puntos juntos. El resto es todo en derecho hasta
llegar aquí 4 puntos antes del final, donde haremos disminución simple aquí y luego estos dos normal. Nos vemos al final de la hilera para hacer esa disminución juntos. Estoy al final ahora, ¿ven? Los 4 últimos puntos, este de aquí hacemos disminución simple y los dos últimos en derecho. Ya hemos disminuido 2 veces. Giramos la parte de atrás, todo es en revés y nos vemos en la siguiente hilera donde haremos las terceras y últimas disminuciones. Así vamos notando que empieza a abrirse y ahora nos toca la tercera y última disminución, en donde de la misma forma tejemos 2 derechos y 2 puntos juntos. El resto es todo en derecho, recuerden, y aquí en los 4 últimos disminución simple y en derecho. ¿Ven? Acá tenemos ya la apertura para la cara. Y nuevamente nos encontramos al final de la hilera, aquí donde me quedan ya 4 puntos al final y el último punto es en disminución simple, los otros 2 en derecho. ¿Ven? Y de esta forma vamos a continuar tejiendo sin las disminuciones, manteniendo ya la misma cantidad de puntos. Vamos a tejer todo en jersey y recuerden que esto abierto. Vamos a tejer unos 24 centímetros de altura en jersey y allí nos vamos a ver para hacer unas disminuciones y terminar con la capucha. Y desde que empezamos a tejer esta parte abierta, ya tejí los 24 centímetros, fíjense, de aquí hasta acá. Y lo he tejido en la puntada llana, en jersey, pueden ver, si ustedes desean, pueden ponerle la puntada que desean, pero recuerden que si utilizan una puntada que encoge, deberían de tener más puntos, ¿sí? Bien, cuando ya tenemos los 24 centímetros, aquí, fíjense, la mitad de puntos separan el centro, el punto del centro. En este caso yo tengo 87 puntos. Sería 43 puntos para un lado, un punto me queda en el centro y 43 puntos en el otro lado. Seguramente ustedes tendrán más o menos puntos que yo porque lo estarán haciendo o tejiendo con el grosor de lana y agujas que ustedes deseen. Entonces, solo busquen el medio. Si fuera número par, no se preocupen. Entonces, el punto del centro que yo he dejado no lo dejan. Ahora que lleguemos ahí, les explico cómo. Vamos a tejer aquí hasta 2 puntos antes del punto del centro, ¿sí? Entonces en la puntada que estoy haciendo, que en este caso es en derecho, lo tejo o tejo estos 43 puntos. Y llego aquí a los 2 puntos antes del centro y como les dije, si ustedes es número par y queda ahí, simplemente o bien este punto. Aquí los 2 puntos antes del centro lo tejemos 2 puntos juntos. Paso la marca para no perder el centro. Yo que tengo el punto central lo tejo. Si no lo tienen, simplemente continúen con este paso, que sería hacer una disminución doble. Así, hemos hecho 2 disminuciones, 2 puntos juntos aquí y disminución simple. Ahora, continúo tejiendo hasta terminar esta hilera. La parte de atrás
se teje normal, todo en revés, y nos vemos nuevamente en la hilera de adelante, donde volveremos a hacer estas disminuciones. ¿Cuántas veces? Serían 3 en total. Esta es la primera. Bien, voy a tejer toda esta hilera y la parte de atrás y nos vemos cuando estemos nuevamente adelante. Nuevamente estoy en la parte de adelante del tejido y 2 puntos antes del centro hacemos lo mismo. En este lado 2 puntos juntos, paso la marca, tejo el punto central, paso la marca y en este otro lado disminución simple. Estas ya son la segunda vez que hacemos la disminución. Termino de tejer, tejemos la parte de atrás todo en revés y nos vemos nuevamente cuando estemos en la parte de adelante para hacer la tercera y última disminución. Y nuevamente estoy en la parte de adelante, ya llegando al centro, donde nuevamente haremos las disminuciones. Aquí 2 puntos juntos, ya son las últimas disminuciones, así que ya retiro las marcas, tejo el punto del centro, retiro la marca y estoy de acá en disminución simple. Si tenía 87 puntos y se ha disminuido 2 puntos durante 3 veces, son 6 puntos en total que se ha disminuido, sería 87 menos 6, 81 puntos que quedarían en total. Bien, voy a tejer esta hilera, terminarla, la hilera de atrás todo en revés, y cuando estemos en la parte de adelante se va a tener 2 opciones para cerrar y unir. Será con costura invisible o cerrar los puntos y luego coser. Cualquiera de las 2 opciones es válida. En mi caso voy a hacer la costura invisible. Y la costura invisible ya lo hemos hecho anteriormente en un tutorial antes, y los voy a dejar abajo en la caja de descripciones para que puedan ir y ver con mayor detenimiento cómo hacer una costura invisible. Entonces termino esta hilera, la hilera de atrás todo en revés, y les voy a mostrar rápidamente la costura invisible. Bien, ahora toca el momento de cerrar los puntos. En esta oportunidad, como les digo, yo lo voy a hacer con una costura invisible, y si lo van a hacer en costura invisible, recuerden que tienen que separar los puntos en 2 agujas. Si yo tengo 81 puntos, estoy poniendo 40 en un lado y 41 puntos en el otro lado, siempre mitad, mitad, ¿sí? En este caso es impar, así que uno de ellos va a tener un punto más, no importa. Y la costura invisible con una aguja de lana se empieza a coser. Yo lo voy a hacer, pero no lo voy a mostrar tanto el paso a paso aquí. Como les digo, en caja de descripciones voy a dejar el paso a paso, despacio, cómo se hace la costura invisible, ya que como estamos haciendo con una lana oscura, no se va a notar muy bien la costura invisible, aparte que ya lo hemos hecho más detalladamente. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante, y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal, y si ya lo has hecho, muchísimas gracias.
Ya estoy al final y uno de los lados me queda un punto más. Entonces vamos aquí a nivelar para que tenga la misma cantidad. Ven, ya lo tenemos. 1, 1, 1, 1. Así, ven, hemos estado haciendo la costura invisible, pueden ver, y terminamos pasando por este, pasando por este. Ya retiro las agujas, aseguramos, y estos puntos paso hacia atrás. Así podemos ver la puntada invisible. Ahora por atrás voy a asegurar con doble nudo, doble vuelta. Y ya que estamos aquí podemos aprovechar en esconder la lana. Cortamos y la capucha estaría lista. Ven, esta es la capucha, el cuello. Así se está viendo, y lo siguiente que vamos a hacer es aquí el borde en punto elástico. Aquí abajo, que es por donde hemos empezado, ven, esta hebra la vamos a esconder con ayuda de un crochet. Simplemente es pasar para esconder, ven, o también pueden utilizar aguja, pasar a través de la lana e ir escondiendo, ven, de esta forma. Muchas veces me preguntan, ¿y cómo suelo esconder? Pues de esta forma, ¿sí? Siempre es por atrás y cogiendo las hebras de atrás, nunca de adelante, para que no se note, ¿ven? Y lo más largo que puedan, porque recuerden que con el movimiento, las lavadas, suele salirse estas hebras y están muy cortas, así que un poquito largas. Así, corto y ya está, ¿ven? Siguiente, tenemos aquí la lana y desde la parte de aquí abajo es donde voy a sacar los puntos. Con las mismas agujas de 5 milímetros aquí abajo voy a amarrar con ayuda de un crochet. A un nudo. Voy a ponerlo así para que ustedes puedan ver mejor, ya que, como les dije, creo que el color no ayuda mucho. Con el crochet, en este caso estoy utilizando el 5 y siempre lo vamos a hacer, fíjense, por el lado de adelante del tejido. O sea, este es el delantero y vamos a sacar así. Aquí, en este mismo sitio, introduzco el crochet y sacamos aquí el primer punto que coloco en las agujas, allí, ¿ven? Siguiente, en este segundo punto, jalo 2, en el siguiente, acá se nota, ¿ven? 3, en el siguiente, 4, en el siguiente punto, 5. Acá hay 5 puntos y cada 5 puntos dejaremos uno.
ven, dejamos este punto de aquí. En el que sigue nuevamente 5 puntos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5. Dejo este de aquí. En el que sigue nuevamente 5 puntos seguidos. De esta forma van a continuar sacando 2, 3, 4 y 5. Ven acá, tengo 15 puntos. Van a continuar sacando todos los puntos, así llegan aquí arriba y continúan todo hasta llegar a este otro extremo. Y allí nos vemos. Y antes que se me olvide, ustedes pueden colocar aquí una marca en el centro. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Se coloca esta marca aquí y van a calcular la misma cantidad de puntos que tenga un lado, tiene que tener el otro. Por ejemplo, si a mí me sale aquí 50 puntos, de aquí hasta acá, entonces para el otro lado también, de aquí hasta el otro lado, 50 puntos. ¿Por qué? Para que el tejido quede prolijo, quede bien. Porque si un lado tiene más puntos que el otro, se va a notar y no se va a ver muy bien. Entonces siempre que tenga la misma cantidad de puntos, pueden pasarse por 1 o 2 puntos que tenga un lado más, pero no más, por favor, porque se llega a notar. Bien, voy a continuar y ya nos vemos para seguir tejiendo. Ya saqué todos los puntos y quiero decirles que tengo 110 puntos en total. Desde que empecé aquí a la mitad son 55 y el otro lado también 55, 110 puntos. Pero tal vez a ustedes les salga un poco más o un poco menos en puntos. En eso no se vayan a preocupar. No es necesario que les salga la misma cantidad que a mí. Bien, y ahora empezamos a tejer. En este caso estoy con las agujas circulares, pero se va a tejer como si estuviéramos con las agujas rectas convencionales. ¿Ven? Aquí siempre va a estar abierto. Si desean, le podemos poner aquí una marca para que en cámara se pueda apreciar mucho mejor. Aquí está. Y empezamos a tejer acá. Podemos empezar con un derecho, un revés. A ver, aparto esto para que se pueda ver mejor la imagen. Un derecho, un revés. Ven, en punto elástico es lo que vamos a tejer. Más o menos cuántos, seguramente unos 3 centímetros o el gusto de cada uno. Y luego ahí ya cerramos y terminaríamos este cuello capucha. Voy a continuar, ven, tejiendo el punto elástico. Revés, derecho. Esta primera hilera, como acabamos de sacar los puntos, a veces suele estar un poco ajustado. Y como ya les había dicho anteriormente, si las agujas no alcanzan, simplemente es jalar de esta forma y será mucho más fácil poder continuar tejiendo. ¿Ven? Ahí, revés, derecho, revés. Ya tejí en punto elástico, más o menos unos 3 centímetros. Ahí lo tenemos, ¿ven? Y ahora empezaremos a cerrar. Ustedes cerrarán de la forma que les guste. Pueden cerrar los puntos de forma tubular, con aguja, para que quede de forma elástica, como lo estoy haciendo yo, de la forma que más les guste. En esta oportunidad lo estoy cerrando de la forma más simple, más sencilla. Esta forma no estira,
pero queda bien. Tampoco en esta parte es necesario que estire mucho, ¿ven? Es el borde de la capucha. Terminamos de cerrar, retiro las agujas. Aquí podemos cortar y aseguramos. ¿Ven? Ya tenemos aquí la capucha terminada. ¿Ven? Aquí está. Lo que vamos a hacer ahora es asegurar esta parte, cerrar. En caso aquí se les haya abierto mucho, pueden darle unas puntadas para cerrar. También otra forma que se me ocurre que pueden hacer es continuar tejiendo el doble, puede ser 6-7 centímetros, y luego doblarlo. Y luego doblarlo así para que quede doble, y luego pueden pasarle una cinta por dentro si desean. Pero como han visto, he decidido hacerlo de la forma más sencilla, ¿ven? Y por atrás también escondemos todas estas hebras. De esta forma hemos terminado este lindo cuello capucha, que es para cualquier talla en adulto. Queda muy bien, muy abrigador, muy bonito. Y si ustedes quieren, también pueden modificarlo para niños. Las decoraciones, ustedes pueden colocar un pompón o lo que quieran. Yo lo voy a dejar de esta forma, lo más sencillo posible. Y espero que te haya gustado este lindo cuello capucha para adulto tejido a 2 agujas. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.